de 11 a 12, en la red, Economía para todo público. Once y 20 y los oyentes ya han comenzado a comunicarse en las distintas vías. Recuerden que nuestro Facebook es Economía para todo público y además, claro, nuestro WhatsApp en el 2616-5169-16. Como por ejemplo, Matías de Dorrego, que nos ha escrito, le mandamos un saludo, está prendido al aire de la red. Y se pregunta acerca del dólar. De hecho, también era esperable esta consulta porque ha tenido algunos movimientos durante la semana y a su vez también es el informe o quizá el material que hemos preparado y que ha preparado sobre todo Pablo Salvador. Pero en este caso la pregunta, como para disparar el tema, Pablo, ¿por qué el gobierno dice no estar preocupado por la suba del dólar? Y quizá lo relaciona con el ámbito político y dice que tiene que ver con la campaña previa a las elecciones. Bien, es verdad, en realidad el gobierno dice que no le preocupa el tema de la suba del dólar porque según el gobierno la suba del dólar no se estaría trasladando a los precios. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que el dólar esté subiendo, no va a haber un impacto en la inflación. Entonces, ese es el argumento del gobierno. ¿Y por qué ese es el argumento del gobierno? Porque si hacemos un poquito de historia, nosotros vemos que el dólar comenzó a subir a partir del mes de mayo, sobre todo, ¿no? En el mes de mayo se produjo un suceso político en Brasil con el tema de las escuchas del presidente Temer, y eso hizo saltar un poco el dólar, ¿no? Luego en junio también hubo otro factor externo, cuando Argentina no fue considerado país emergente y se lo siguió considerando país fronterizo, eso también hizo saltar el dólar. Pero ¿qué pasó? Estas dos subas del dólar que hubo en mayo y en junio no se trasladaron al índice de precios del consumidor de los meses siguientes. Es decir, si bien el dólar aumentó en estos 2 meses, no pasó a precios y no se vio reflejado en la inflación. Entonces ese es el argumento que utiliza el gobierno y el Banco Central para decir que esta suba del dólar no impacta sobre los precios. Ahora bien, ¿qué pasó? En julio ya tenemos otros factores distintos. Si bien el dólar ha alcanzado un nuevo piso, en julio tenemos, por ejemplo, que el Banco Central terminó inyectando dinero en la calle. ¿Por qué? Porque el gobierno tuvo que pagar aguinaldos y porque parte de los vencimientos de las letras del Banco Central no pudieron ser renovadas. ¿Qué quiere decir? El Banco Central terminó largando dinero a la calle. Entonces, cuando hay más pesos en la calle, la gente tiende a protegerse comprando dólares, sobre todo en un semestre, digamos, electoral como es este que tenemos hoy en Argentina. Bien. Y muchos inversores hicieron lo mismo. Muchos inversores que tenían inversiones en pesos, al tener una incertidumbre electoral en el semestre, dijeron, bueno, vamos a deshacernos de los pesos y vamos a comprar dólares. Entonces esto hizo saltar el dólar. Y si nosotros recordamos que a principios de julio hubo un incremento en los precios de los combustibles, en principio este incremento de los precios de los combustibles iba a ser del 3%, ya estaba pautado de antemano. Pero ¿qué pasó? En los días previos a este incremento de los combustibles, justamente había subido el dólar. Entonces el aumento de los combustibles en lugar del 3 fue del 7 y del 6 para la nafta y el gasoil. Entonces, sin duda, este incremento del dólar a principios de julio se va a ver reflejado algo en el impacto del IPC. Es decir, el IPC que salga en la semana próxima, reflejando la variación de los precios en el mes de julio, va a haber un pequeño componente que es la suba del dólar. No se puede medir con exactitud cuánto es ese impacto. No hay estudios, no hay una ecuación matemática para decir, bueno, si el dólar sube 10%, impacta tanto por ciento en los precios. No, pero sí se puede inferir que parte del IPC de julio va a tener algo de este comportamiento del dólar. Ahora, esto significa que en el IPC de agosto, de octubre, de julio, no significa que vaya a seguir aumentando. Esto hay que evaluarlo mes a mes. ¿Por qué? Porque si bien dio un salto el dólar, ahora se ha estabilizado. Recordemos que la semana pasada pasó la barrera de los 18 pesos, y ahí el Banco Central dijo basta. Intervino. Ahí el Banco Central intervino, como diciendo, poniendo límites, como diciendo, bueno, yo no quiero que el dólar suba más allá de los 18 pesos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora hay que ver, para ver cómo evoluciona el dólar, qué hacen los inversores, qué hace la gente, y además también tenemos que tener en cuenta que hay otro sector muy importante que influye sobre el precio del dólar, es decir, hace que suba o que baje el dólar en el mercado, que son los agroexportadores. ¿Por qué? Porque los agroexportadores, cuando liquidan sus dólares, esto quiere decir que cuando venden sus productos ellos reciben dólares y luego los vuelcan al mercado para comprar pesos. Entonces muchos de estos agroexportadores
no largaron sus dólares al mercado esperando que subiera. Entonces esto también influyó para que el dólar subiera un poco más. Ahora que el Banco Central ha marcado la cancha, ha dicho, bueno, el tope es 18, lo que sí podemos ver es que va a haber una mayor variabilidad del dólar, un mayor dinamismo, muchas subas y muchas bajas hasta las PASO y luego también hasta octubre. Pero ¿por qué, digamos, sube y baja el dólar? Recordemos que ya no tenemos más tipo de cambio fijo en Argentina, tenemos un tipo de cambio flotante. ¿Qué quiere decir? Que el dólar todos los días sube y baja. Y esto va a depender de la demanda y de la oferta de dólares. Así como yo te comenté que hubo demanda de dólares por parte de inversores y de familias a principios de julio, cuando aumenta la demanda de algo, el precio de ese algo, digamos, tiende a subir. Y eso hizo subir. Y por otro lado, es también una cuestión de oferta. Cuando la oferta de algo cae, el precio de ese algo también tiende a subir. Y esto fue lo que pasó. Estos dos factores se combinaron, entonces hizo que el dólar escalara a 18 pesos. Ahora, es difícil prever qué va a pasar después de las elecciones. Bien, primero en esta última parte, cuando decís después de las elecciones, aclaremos que tenemos PASO y que tenemos generales. ¿Ya el resultado de las PASO puede llegar a tener un impacto en el ámbito económico? Sí, sin duda puede condicionar o no, digamos, las reformas estructurales o el comportamiento de la economía. Recordemos que el solo hecho de haber cambiado del primer semestre al segundo semestre, al haber pasado a un semestre electoral, esto ya hizo saltar el dólar. Claro. Por lo tanto, el resultado de las PASO, digamos, aparte de ser fundamental en términos políticos, también es un termómetro de la economía. Mencionaste recién que muchos argentinos deciden ante algún ahorro invertir en dólar. ¿Qué pasa con las LEVAX? Bien, también las mencionaste recién, o con el plazo fijo, o con otro tipo de herramientas que tiene para ahorrar o para que no se desvalorice el dinero hoy por hoy el argentino. Mira, si hoy uno mira los números fríos, en realidad el dólar no ha sido una buena forma de ahorro o de inversión. ¿Por qué? Porque si comparamos qué ha pasado con el dólar desde enero hasta julio, ha aumentado el 10%. Si vemos qué pasó con la inflación en este mismo periodo, la inflación es del 13%. Ajá. Es decir, el dólar, por eso mucha gente dice que el dólar sigue atrasado. ¿Por qué? Porque va por detrás de la inflación. Ahora, como vos bien decís, una buena alternativa hoy son las letras del Banco Central, las famosas LEVAX, porque estas letras te están dando un 26% de interés. Pero hay que tener en cuenta que si uno quiere invertir o ahorrar en LEVAX, no puede hacerlo uno mismo por internet. Tiene que ir hasta la sucursal de su banco con el cual trabaja, o tiene que ir a la bolsa de comercio y con un agente que le tramita el pedido. ¿Por qué? Porque funciona a través de licitaciones. Es un proceso un poco complejo, por eso necesita a alguien que le haga el trámite, digamos. Y ese alguien que le hace el trámite cobra. Entonces, claro, si bien la LEVAX ofrece el 26%, los bancos o los agentes pueden estar cobrando un punto, medio punto de comisión. Y la otra opción que vos me comentabas, el tema del plazo fijo, hoy, digamos, el plazo fijo no es una muy buena opción, porque el plazo fijo te está dando 16% anual. Ahora, si uno lo arma al plazo fijo desde su computadora o desde su teléfono, ahí podés conseguir unos puntos adicionales. Ahí el banco te está ofreciendo entre 18 y 20 puntos, con lo cual ahí sí ya es más atractivo. ¿Por qué desde la computadora o el teléfono? Y en ese caso porque uno no tiene que ir hasta la sucursal, uno no tiene que buscar a alguien que lo atienda, entonces uno mismo hace todo su trámite. Entonces uno desde la computadora, digamos, para uno que está acostumbrado, digamos, a utilizar la computadora es más fácil. Ahora, una persona que no está acostumbrada a usar los medios o las tecnologías, digamos, no tiene mucha más opción que acercarse al banco, ¿no? Pero uno, si quiere abrir un plazo fijo desde la computadora o desde el teléfono, le da mucho más interés. Y otra opción muy importante son los plazos fijos en unidades de valor adquisitivo, que esto todavía no está muy difundido, pero es una alternativa muy interesante. ¿Esto qué es? Yo llevo, por ejemplo, cierta cantidad de dinero al banco y eso me lo convierten en uvas, que se llama, que son las unidades de valor adquisitivo. Hoy el valor de esa uva está en 19 pesos. Es decir, supongamos que yo llevo hoy 1.900 pesos al banco, me van a dar 100 uvas. Tengo que dejarlo como mínimo 6 meses en el banco. Cuando yo los voy a retirar, me van a devolver esas 100 uvas, bien, pero al valor de esos 6 meses. Es decir, si en estos 6 meses hubo inflación, me van a devolver el equivalente a esas 100 uvas. Es decir, yo no pierdo con la inflación. Y además el banco me va a dar 1 o 2 puntos adicionales para que yo, digamos, deposite mi dinero con ese banco y no con otro. Bien, bueno, las distintas posibilidades, como para cerrar también el tema del dólar.
inconscientemente entramos en un tema que sería también importante tratar en los distintos programas de economía para todo público. Por ejemplo, esto de que yo te consulté, ¿por qué es por ahí más económico, más conveniente tratar por computadora más que con una persona? Y recuerdo en algún momento, sobre todo agentes económicos de nuestra provincia, claro, oponiéndose a esto de el sistema en reemplazo del recurso humano. Digo, en algún momento irá en detrimento de los puestos de trabajo. Sería un tema para ampliar, ¿o no? Podríamos analizarlo en los próximos programas. Bien. En los próximos